tiene estudios en el Perú, sino también en Inglaterra, si mal no me equivoco, ¿no? Que también ha hecho maestrías y lo cual le ha permitido tener un mayor acercamiento con las políticas públicas, que es su especialidad, ¿no? Y hablando justamente de políticas públicas, del tema de salud, educación, seguridad, entre otros temas, son los que verdaderamente mueven ese resultado final de la riqueza que un Estado debe de brindar a su población. Por eso hemos invitado a ella para que nos acompañe. No solamente es una gran profesional o una técnica, sino también es importante resaltar que ha sido candidata por el partido Primero la Gente, una organización que en comunicado público abierto ha señalado su adhesión y apoyo al señor Roberto Sánchez, más allá de los temas que siempre se dan en cada institución. Rocío, muy buenas noches. Ahora sí, en la dinámica 20 minutos, después algunas preguntas correspondientes. Ya, perfecto. Muchas gracias y un gusto estar acá con ustedes, compañeros, compañeras. Voy a presentar, voy a hacer uso del PowerPoint. Voy a hacer, a ver si sale, un minutito. A ver, me comentan si se puede ver. Ya salió muy bien. Agenda social en el contexto de la segunda vuelta 2026. Ya, perfecto. Preciso el título. Gracias, Rocío. Listo, ya. Entonces, sí, vamos a hablar un poco sobre la agenda social en el contexto de la segunda vuelta de este 2026. Vamos a hablar un poco de los siguientes temas. Acá presento la agenda. Dar un poco de contexto sobre la segunda vuelta, porque no podemos hablar pues de la agenda social de manera neutral. Nos encontramos en una coyuntura crítica para el país, ¿no? Esta segunda vuelta muy crucial, muy importante, entonces hablar un poco en qué contexto nos encontramos y cómo lo caracterizamos. Y ya que estamos hablando de agenda social, creo que no solamente bastaría mirar los planes de gobierno, ¿no? De ambos partidos que están en la segunda vuelta, sino también dar una mirada a su legado, al pasado, a qué es lo que han hecho antes respecto de la agenda social. Y ahí hay mucho que decir sobre el fujimorismo, ¿no? Que gobernó el país en los 90s y tuvo un enfoque sobre los temas sociales muy particular, y también sobre, digamos, el castillismo, que es un poco lo que se reivindica, lo que JP reivindica, ¿no? Tuvo un gobierno mucho más corto, 1 año, 4 meses, pero también algunas ideas que podemos apuntalar sobre su mirada de los temas sociales. Y ya luego entrando un poco más en el asunto de la parte programática, ¿no? Como cuarto punto, vamos a comparar un poco los planes de gobierno de ambos partidos, de Juntos por el Perú y de Fuerza Popular, un poco también a la luz del debate técnico del domingo pasado, para ver un poco cuáles son los distintos matices en estos temas y ya finalmente unas conclusiones. Esa es un poco la ruta que les propongo para esta presentación. Entonces, empezando sobre el contexto, bueno, y también quiero hacer un disclaimer tal vez, de que obviamente yo tengo una postura sobre muchos de estos temas, entonces esta postura va a ser bastante explícita sobre a qué candidato apoyar, digamos. Entonces lo voy a hacer explícito, pero obviamente en el diálogo podemos ahí luego intercambiar y tener distintas miradas, por supuesto. Entonces, entrando ya al punto, vamos a primero ubicarnos, ¿no? En qué Perú, qué tipo de país tenemos en esta segunda vuelta, ¿no? Ya se han dado algunas cifras con nuestros ponentes que me han antecedido, pero es importante ver que esta segunda vuelta, en realidad las elecciones de este año no llegan pues en abstracto, llegan con una fuerte presión política, con una fuerte presión social, con un clima de bastante polarización y desconfianza política y también con una inseguridad ciudadana bastante alarmante. Acá tenemos algunas cifras, ¿no? Un 25% de pobreza monetaria que se ha reportado para el año 2025,
¿no? Esto es viendo la pobreza monetaria. Si hacemos luego un zoom en lo que es la pobreza rural, sigue siendo alta, cerca del 40%. La pobreza extrema también para el 23, una cifra, un año todavía anterior, pero igual tenemos el dato de más del 5%, ¿no? Son cifras que nos deben llamar la atención de las reformas que son necesarias para poder combatir este nivel alto de pobreza. Ahora, esto es viendo la pobreza desde una perspectiva monetaria, pero también si vemos la pobreza desde una mirada multidimensional, ¿no? Lo que da cuenta del acceso a servicios, vemos que hay muchas brechas que cubrir. Hay muchas brechas presentes en el país en términos de acceso a servicios de educación, servicios de salud, de empleo, seguridad ciudadana. Entonces, en realidad, tanto la pobreza monetaria como la pobreza multidimensional dan cuenta de un país que no ha logrado superar estas taras, ¿no? Que puede tener un crecimiento económico, pero que no se traslada eso en desarrollo para la gente. Y en una cosa muy concreta lo vemos también, vemos la cifra también de 25% de victimización urbana, ¿no? Esto quiere decir que en nuestras ciudades hay un porcentaje importante de personas que se sienten inseguras, ¿no? Que han sido víctimas en algún momento de algún tipo de hecho delictivo. Y obviamente acá hay una tasa pues de subreporte, no todos los que han sido alguna vez víctimas lo han reportado, ¿no? Y entonces hay ahí una cifra que podría estar escondida, digamos. Esto es por lo menos 25%, pero podría ser muchísimo más. Vemos también las estadísticas de percepción, y ahí sí, en la percepción sobre la seguridad ciudadana, vemos que es altísimo el nivel de percepción de la inseguridad, ¿no? Y lo vemos en el día a día, ¿no? Con los transportistas siendo extorsionados, con las amenazas a la vida de los bodegueros, de los pequeños comerciantes, de las personas que viven del día a día en nuestras ciudades y que se ven amenazadas por esta ola de criminalidad que vive el país. Y que, dicho sea de paso, no es una criminalidad pues gratuita, sino que tiene una causa política, ¿no? Hay una responsabilidad en este Congreso, en este Parlamento, que ha dado una serie de normas que ya conocemos como las normas pro crimen, que favorecen el crimen, que dificultan la persecución del crimen organizado y que permiten que vivamos en este clima de inseguridad, de desconfianza, ¿no? Altamente peligroso. Entonces, eso tenemos, ¿no? Ese es el contexto en el que nos encontramos. Además, también del contexto de inestabilidad política en general. 8 presidentes en 10 años. Solamente 2 que han sido electos, otros que han sido designados por el Congreso. Y con un alto clima de conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso, ¿no? Una alta inestabilidad política, ¿no? Entonces, además vemos una alta fragmentación también en el sistema político. Se decía que las elecciones de este 2026 iban a ser pues una manera de romper un poco con ese clima, iba a dar una suerte de respiro para poder romper la correlación de fuerzas, romper venido gobernando todo este tiempo, pero lo cierto es de que la oferta política que hemos tenido tampoco ha sido pues de la mejor, ¿no? Hemos tenido una oferta política bastante fragmentada, ¿no? 35 candidaturas en la primera vuelta, que en verdad pues no es que hayan 35 visiones del país diferentes, ¿no? Sino que más bien dan cuenta de fragmentación política que tenemos, ¿no? Y de la incapacidad también de muchas fuerzas políticas de ponerse de acuerdo, de sumar esfuerzos, de hacer alianzas, ¿no? Entonces, hemos vivido esta alta fragmentación política que tampoco le hace bien a la democracia, ¿no? Entonces, este lustro y en general el decenio ha estado marcado por una fuerte inestabilidad política, recesión económica, no nos hemos recuperado del todo de la pandemia, no hemos llegado a los niveles pre-pandemia en varias de nuestras cifras económicas y además también inflación alimentaria, entre otras brechas sociales que hay que cubrir. Ese es el clima, ese es el contexto político en el cual nos enmarcamos en esta segunda vuelta. Ahora, yo acá también tengo una postura, ¿no? Y es una postura clara de rechazo al fujimorismo, ¿no?
y eso lo digo de arranque, ¿no? Creo que el fujimorismo representa lo peor que el país ha vivido, no solo por su legado de los 90, que ha sido un legado sumamente nocivo para la democracia, y ahora vamos a repasar algunos de estos puntos, pero también por su pasado reciente, ¿no? También por cómo el fujimorismo ha logrado manejar el Congreso, ¿no? En estos últimos 10 años. No ha habido pues un equilibrio de poderes real, sino más bien una suerte de autoritarismo parlamentario liderado por el fujimorismo, ¿no? Entonces, tanto por su legado de los 90 como por su pasado más reciente, ¿no? Muchos creemos que en realidad es la peor opción, ¿no? Es una experiencia de poder que ya demostró en los hechos concentración autoritaria, un fuerte ajuste económico, un fuerte ajuste económico a través del shock, y también una fuerte corrupción, así como muerte y vulneración de derechos, ¿no? Entonces es una combinación desastrosa, es una herencia que nos debe dar vergüenza, ¿no? Por un lado, como digo... Permíteme, Rocío, discúlpame, Rocío, si puedes sacar la pantallita que tienes ahí en el gráfico, no sé si cerrándolo, porque ¿este se ve? Ay, sí, perdón. si puedes sacarlo, porque a la hora que ¿Así? nos van a seguir, ok, así es mejor. Ay, perdón, pensé que No, solo lo veía yo. no, ha estado allí, entonces para la Ya. edición del trabajo no lo vamos a poder observar. Gracias, Entonces, muchas gracias por mencionarlo. Sí, pensé que solo lo veía yo. Ya, entonces decíamos que por un lado la concentración de poder, ¿no? El autogolpe del 92 y toda esta lógica de subordinación de las instituciones y concentración del poder en la figura presidencial, rompiendo el equilibrio de poderes. Entonces, por de ahí hay una fuerte erosión a las instituciones democráticas. También corrupción, captura de las distintas instituciones y una red de corrupción instalada en el aparato estatal, ¿no? Esa es parte también del legado. Hablando de las políticas económicas, muchos ensalzan el fujimorismo porque dio pues una suerte de estabilidad macroeconómica luego de la inflación de los 80s, pero lo cierto es que si ponemos las cosas en balance, esta estabilidad, ¿no? Vino acompañada de despidos masivos, vino acompañada de privatizaciones, de precarización del empleo, de persecución y hostilidad hacia sindicatos. Entonces, en realidad sí, hubo un ajuste económico y de alguna manera se estabilizó la economía, pero esto fue a costa, ¿no? De la vulneración de los derechos laborales, ¿no? Y sociales de una masa importante de la población, ¿no? Y además también, por supuesto, está el legado de violación sistemática a los derechos humanos, ¿no? Que creo que es la herida social más profunda que tenemos como país, ¿no? El conflicto armado interno que se vivió y la respuesta del Estado a través también de usando las herramientas del terror, ¿no? El terrorismo del Estado, que fue el Estado respondió de la misma manera que los bloques subversivos, ¿no? Y dejó como secuela, dejó como legado graves violaciones a los derechos humanos, violaciones sistemáticas por parte de grupos paramilitares, ¿no? Casos emblemáticos como la Cantuta, Barrios Altos, y también, por supuesto, las esterilizaciones forzadas a miles de mujeres indígenas contra su voluntad, ¿no? Una suerte que el fujimorismo defiende como una suerte de plan, ¿no? De control de natalidad, pero que en la práctica fue un plan destinado a exterminar, ¿no? A exterminar población indígena, ¿no? Y que constituye una grave violación que todavía, ¿no? Está judicializada, varios procesos judicializados, y sobre lo cual todavía no hay justicia. Entonces, esta combinación realmente es una combinación muy nociva para el país y creo que es importante siempre recordarlo, porque la señora Keiko Fujimori no se ha retractado, ¿no? De esto, ¿no? Este pasado más bien lo reivindica. Tal vez en algún momento en el 2016 quiso cambiar un poco de imagen, ¿no? La señora Keiko Fujimori de Harvard, tratando de buscar un poco el voto del centro, pero lo cierto es que eso le duró muy poco y luego realmente se desenmascaró como quien es, ¿no? Y ha reivindicado este legado de los 90 y lo seguimos escuchando, incluso el domingo en el debate técnico, ¿no? Donde se señala de que se van a repetir la manera como se gobernó en los 90, ¿no? Entonces,
creo que la pregunta cae madura de si realmente queremos repetir este legado, ¿no? De erosión total de las instituciones democráticas y que además, como digo, ¿no? Se ha demostrado en el último decenio que el fujimorismo no ha cambiado pues de prácticas, ¿no? Repite varias de estas características. Ahora, también pues se habla del voto nulo, ¿no? Muchos hablan del voto nulo en esta segunda vuelta y creo que si bien es una postura que se respeta, ¿no? Porque hay personas pues que no confían en ninguna de las dos opciones, ¿no? Y si bien el voto nulo puede expresar una protesta legítima, ¿no? Ninguna de las dos opciones me convence y quiero dar quiero manifestar esa incomodidad, quiero manifestar ese rechazo a ambos. Lo cierto es que el voto nulo no construye una mayoría alternativa y en realidad lo que hace es, de alguna manera se dice, pues beneficiar al que va ganando, ¿no? Porque por sí mismo el voto nulo no frena la opción que se quiere evitar, sino más bien lo que hace es, en realidad no se contabiliza, ¿no? Solamente se contabiliza en el cómputo final los votos válidos y los votos nulos, los votos blancos o viciados se restan del universo que va a computarse para dar un ganador, ¿no? Entonces, en realidad es un voto de protesta, pero no construye una alternativa y no es útil para frenar la opción que se quiere evitar, que en este caso es el fujimorismo, ¿no? Entonces, siendo un voto de protesta legítimo, lo cierto es que no es muy práctico. En este contexto es de que muchos hemos señalado dar un voto crítico a Juntos por el Perú, ¿no? Ahora, este es un apoyo crítico que significa, pues, por un lado, cerrarle el paso al fujimorismo, ese es el principal objetivo, ¿no? Impedir que llegue al poder el fujimorismo, pero al mismo tiempo exigir condiciones democráticas, exigir ciertos compromisos democráticos de parte de Juntos por el Perú. Y eso pasa por 3 puntos, ¿no? Por un lado, exigir el respeto a las instituciones democráticas, a la libertad de prensa, al equilibrio de poderes, que se respete el mandato democrático de 5 años, ¿no? También una agenda social viable, ¿no? Y acá creo que es ir un poco más allá y es exigir la derogatoria, por ejemplo, de las leyes pro crimen, ¿no? Exigir reformas en salud, en educación, en empleo, precisamente en los temas en los que queremos cerrar brechas, ¿no? Que exista pues una agenda social viable. Y finalmente creo que romper, ¿no? Con ciertas presiones autoritarias a la interna de Juntos por el Perú, como por ejemplo la presencia del señor Antauro Humala, o garantizar pues un gabinete idóneo, garantizar un gabinete técnico, garantizar una política anticorrupción. Entonces creo que son compromisos mínimos que se pueden exigir, ¿no? Este voto crítico no se entrega pues como un cheque en blanco, sino más bien se condiciona, se vigila, se organiza socialmente, ¿no? Entonces, esto es como un marco general, ¿no? En qué nos encontramos y, pues, por supuesto, estoy aquí dando mi postura, que no necesariamente tiene que ser compartida, lo veremos en el momento del diálogo, pero es, creo, el contexto tan crítico en el que nos encontramos como país que exige tomar postura, que exige ser responsables y tomar, pues, una postura clara, ¿no? Ahora, yendo un poco sobre el legado del fujimorismo en los 90, para repasar un poco, y también luego revisaremos del castillismo, ¿no? Para repasar un poco su agenda social, porque como decía, no es que vamos a analizar las políticas o las propuestas sociales solamente de ahora, de los planes de gobierno actuales. El fujimorismo ya gobernó en los 90, entonces es importante ver cómo gobernó, ¿no? Y acá pues tenemos algunos hitos importantes, ¿no? Hablábamos del tema económico hace un momento y es claro que el fujimorismo dio este fujichoc, ¿no? Este ajuste estructural a inicios de la década de los 90, que incluyó pues una serie de privatizaciones, incluyó una serie de acciones para estabilizar la economía, ¿no? Pero que vino esto pues acompañado de despidos arbitrarios, de una alta tasa de precarización laboral, ¿no? Y unas fuertes consecuencias para las familias, ¿no? No fue pues un ajuste exento de costos sociales, ¿no?
Entonces, en realidad, este discurso de orden y estabilidad que se quiere vender como el legado fujimorista no estuvo exento de estos altos costos sociales, ¿no? El autogolpe y la concentración de poder es un hito claro en 1992, marca la erosión de todas las instituciones democráticas, de todas las instituciones que velaban por el equilibrio de poderes, ¿no? Y luego, en cuanto a la política social, aquí es importante señalar que si bien también, ¿no?, en el discurso público se quiere señalar, ¿no?, la creación de una serie de programas sociales, FONCODES, el PRONA, la masificación del vaso de leche, y una serie de políticas sociales, ¿no?, que ciertamente, por un lado, se puede decir que permitieron que el Estado que tenga mayor alcance, ¿no? Zonas donde nunca había llegado el Estado, llegaba ahora el Estado, demostrando el aparato estatal su fuerza, ¿no? Y esto es algo claro, ¿no? Fue evidente a través de esta red de programas sociales, también a través de la construcción de colegios o de postas, ¿no? De obras de infraestructura, a través de FONCODES. Entonces se hizo visible la presencia estatal, ¿no? Pero aquí también es claro, y muchos estudios lo señalan, autores politólogos han estudiado esto, ¿no? Se ha documentado que esta política social no tuvo bastantes críticas, ¿no? No estuvo pues exenta del control político, ¿no? Hubo una clara intención de controlar políticamente aquellas poblaciones que eran beneficiadas de estos programas sociales. Además también de que no necesariamente la focalización era una focalización técnica, ¿no? Muchas veces esto estaba influido por buscar posicionarse políticamente. Entonces se habla, ¿no?, de que estos programas sociales en realidad estaban muy influenciados por por una red de clientelaje, ¿no?, por una intención clientelar, formar una clientela política que sea leal al régimen de turno y que permita pues sus sucesivas elecciones en el poder, ¿no? De hecho, hasta se ha documentado que hubo zonas donde llegaban estos programas sociales y que eran zonas donde había apoyo político explícito al gobierno, ¿no? Entonces hubo pues un manejo, un uso político de estos programas sociales. Además que muchos de estos se hicieron a través de la figura del Ministerio de la Presidencia, ¿no? Con el claro objetivo de ensalzar la figura presidencial, ¿no? La figura muy personal, ¿no? Más que una política institucional, era ensalzar la figura de la presidencia, ¿no? Entonces, hay una crítica fuerte a la manera como estas políticas sociales se desplegaron, ¿no? Además también de denuncias de corrupción también. Entonces, creo que es importante poner las cosas en balance, ¿no? Y si bien hubo una política social, pues no estuvo exenta de esta red de clientelaje y de este intento de control político, ¿no? Y por supuesto también lo que ya habíamos hablado, las graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? Que fue una práctica sistemática perpetrada por grupos paramilitares y también, ¿no?, por las fuerzas del orden. Y para mí el ejemplo más, o sea, además por supuesto de los casos emblemáticos como La Cantuta o Barrios Altos y otros que están judicializados, uno de los más humillantes, de los más dolorosos como país que tenemos, es el caso de las esterilizaciones forzadas, ¿no? Porque es un atentado a la humanidad misma, ¿no? Es la prueba más flagrante del desprecio que se tuvo hacia las mujeres indígenas, ¿no? Además tratando pues de disfrazar esto como política de Estado, ¿no? Es una laceración que tenemos muy, muy, muy profunda, una herida que tenemos muy profunda como país, ¿no? Entonces creo que estos son los hitos, ¿no?, que pueden caracterizar el fujimorismo, tanto en lo económico como en lo social y en lo político. Y bueno, ese es un poco el marco en el que creo que no hay que olvidar, ¿no? Porque no es que estamos en esta segunda vuelta como un capítulo nuevo y nos olvidamos de este legado, ¿no? Del cual, como ya menciono, el fujimorismo nunca se ha arrepentido, sino más bien todo lo contrario, lo reivindica, ¿no? Y creo que es importante matizar y balancear realmente sus supuestos logros, ¿no?
Ahora, en cuanto al gobierno del señor Pedro Castillo, que de alguna manera, ¿no?, es el referente de Juntos por el Perú, porque Roberto Sánchez, pues, está buscando ensalzar esta imagen, ¿no? Está buscando reivindicar a Castillo, eso es algo evidente en toda su campaña. Entonces, el referente que tenemos es el año o 4 meses que estuvo en el poder, y aquí creo que si bien no es pues mucho tiempo, ¿no? No podríamos hacer un balance tan completo porque no le alcanzó el tiempo, digamos, para poder desplegar políticas sociales. Creo que, por un lado, porque estuvo marcado por una crisis política constante, ¿no? Choques entre el Ejecutivo y el Congreso permanentes, intentos de vacancia desde el primer momento. Entonces, esto obviamente no da pues gobernabilidad, no permite que las políticas sociales incluidas se puedan asentar, ¿no? Pero claro, no solamente es este crisis política, también creo que no hubo una visión clara de país, ¿no? Si bien hubo muchas promesas durante la campaña, creo que estas promesas no se tradujeron en reformas de fondo, ¿no? En algún momento se intentó hacer una reforma tributaria o segunda reforma agraria, pero lo cierto es que no cuajó, no caló, ¿no? Tal vez porque también los técnicos que lo impulsaban no continuaron. Entonces, creo que hubo mucho de discurso, mucho de narrativa, de promesas, ¿no? De tratar de hablar, de apuntar hacia la equidad, ¿no? No más pobres en un país rico, pero en términos discursivos, porque en la práctica no hubo realmente, no se inició ninguna reforma de fondo, ¿no? Y también esto pasa por los funcionarios, ¿no? O sea, es claro que hubo una corrupción instalada en el gobierno. Tal vez no será la gran corrupción de cuellos blancos, pero hubo una red de corrupción que obviamente no permitió que hubiera pues un gabinete técnico sólido, ¿no? Y estas redes golpearon la legitimidad también del propio gobierno. Entonces, creo que no hay mucho material del cual poder hablar, ¿no? Hubo anuncios de bonos, hubo anuncios de, como digo, de esta segunda reforma agraria, en temas sociales, pero no hubo realmente una reforma explícita, ¿no? Incluso en los temas de educación, ¿no? Tal vez algunas concesiones con el gremio, ¿no? El gremio de educación, pero no una política que uno pueda decir, esta es la reforma, esta es la visión, hacia esto avanzamos, ¿no? Creo que hubo mucho de reivindicar lo rural, reivindicar lo indígena, ¿no? Mucho de discurso, mucho de imaginario, eh, pero no hay mayor herencia o legado que se pueda identificar, ¿no? Ahora, pasando a ver un poco las diferencias entre ambos planes de gobierno, ¿no? Haciendo ya un análisis de los planes de gobierno de Fuerza Popular y de JP, a ver, algunos énfasis diferentes, ¿no? No solo mirando los planes de gobierno, sino también mirando un poco su discurso, ¿no? Creo que es importante analizar también en comunicación política cuáles son los discursos, los énfasis, lo que diferencia a una postura de otra, cuáles son la manera como buscan ser reconocidos públicamente, ¿no? Y ahí tenemos que, mientras que Fuerza Popular habla de orden, ¿no? Frente al caos, que ya regrese el orden, que van a poner orden, hablan de mano dura, hablan de tener una gestión técnica, hablan de ser, pues, técnicos destacados, ¿no? Hablan de, también en su plan de gobierno se habla un poco de programas sociales focalizados, reivindican mucho los programas, en realidad la red de programas sociales actuales, buscan ampliarla, buscan continuarla, y también de mecanismos privados de financiamiento, como las alianzas público-privadas y otros mecanismos privados, ¿no? Entonces, un poco en la narrativa está eso, ¿no? Está orden, mano dura, gestión, resultados y haciendo uso de los mecanismos privados, ¿no? Mientras que en Juntos por el Perú hay un discurso más general, ¿no? De reivindicación de derechos, de redistribución, ¿no? De reivindicación de lo rural, ¿no? Y de reforma estructural en algunos temas sociales, ¿no? Por ejemplo, habrán visto que ahora en los medios se está discutiendo este tema de los contratos ley, ¿no? Y algunos voceros técnicos de Juntos por el Perú están más bien cuestionando, ¿no? Estos contratos ley. Entonces, hablan de ir a reformas más de fondo, ¿no?
Esos son un poco los matices diferentes en términos de la narrativa. Y ahora vamos a ver un poco los diferentes temas en salud, seguridad, educación, etcétera, para ver algunas diferencias. En temas de salud y seguridad, ¿no? En temas de salud, de acuerdo a la revisión de los planes de gobierno y un poco también a las intervenciones públicas, Juntos por el Perú hace un énfasis en lo que es la reforma del sistema de salud desde el primer nivel de atención, ¿no? Hacer énfasis en ese primer nivel de atención. Las postas, los centros de salud, las redes integradas de salud, que es el nivel más cercano de la gente, ¿no? También hablan de interoperabilidad entre los subsistemas de salud, en hacer compras centralizadas y hablan de una meta del 8% del PBI para el sector salud. También hablan de reducir el gasto de bolsillo, porque la salud representa pues un porcentaje importante del presupuesto de las familias, reducir este gasto de bolsillo y fortalecer la salud como derecho. Mientras que Fuerza Popular habla más bien de telemedicina, brigadas, centros maternos infantiles, el combate a la anemia y mejoras rápidas de gestión. Ahora, aquí es claro decir, ¿no? Esto, lo que estoy dando cuenta es un poco de lo que sale en el discurso, pero si vemos también los hechos, en salud hemos visto cómo durante estos últimos años la salud ha estado manejada por uno de los aliados del fujimorismo, ¿no? Que es Alianza para el Progreso, ¿no? Tanto en el Ministerio de Salud como en Exsalud, y eso ha sido pues un desastre total, ¿no? Entonces, si vemos también un poco los aliados que ha habido, en que este pacto mafioso ha tenido, vemos que la salud no ha estado precisamente en las mejores manos, ¿no? Y también ya ustedes habrán visto las críticas que ha habido al vocero técnico, al señor Recoba, ¿no? Que se ha caracterizado más bien por ser un lobista, un mercader de la salud, y no un salubrista, no un gestor de la salud pública, ¿no? Bueno, luego en seguridad, mientras que JP hace pues énfasis en temas de inteligencia financiera, depuración de los malos elementos de la policía, tener fiscalías especializadas y la prevención comunitaria del delito, Fuerza Popular habla de este comando, esta plataforma de cinco puntos para integrar tecnología en el combate al crimen, patrulleros, cámaras, penales, control fronterizo. Mientras que Fuerza Popular es más concreta en el corto plazo, JP apunta más a reformas institucionales y de prevención. Ahora, aquí es claro decir que hay una clara diferencia entre ambos, ¿no? Mientras que en las leyes pro crimen, Fuerza Popular ha votado de manera consistente a favor de estas leyes pro crimen, Juntos por el Perú, al menos en la mayoría de estas, no en todas, pero al menos en la mayoría de estas, ha votado en contra, ¿no? Entonces, en los hechos también hay una diferencia, ¿no? Y claramente uno de los temas que es prioridad en seguridad ciudadana es la derogatoria de estas leyes pro crimen para realmente, pues, combatir la ola de criminalidad que vivimos. Luego está educación, empleo y pobreza. En educación, aquí también fue un poco curioso, ¿no? Porque en el debate técnico, claro, Fuerza Popular hablaba de más de 20.000 becas, ¿no? Del programa Beca 18, hablaba también de educación técnica, de infraestructura, empleabilidad. Pero pues, lo cierto es de que el programa Beca 18 ha sido totalmente desmantelado por culpa de este Congreso, ¿no? Del cual Fuerza Popular es parte, ¿no? Entonces, podrá estar como propuesta de campaña, pero en los hechos ha sido un programa totalmente desmantelado por este partido, ¿no? Y bueno, JP por su parte hablaba de educación pública universal, educación intercultural bilingüe, y muy importante, la educación sexual integral, ¿no? Salud mental escolar, beca 18, beca segunda oportunidad. En cuanto a empleo, acá, bueno, JP hablaba de crédito barato, el programa Mi Primera Chamba, el Instituto por la Empleabilidad y un programa de prácticas profesionales, mientras que Fuerza Popular hablaba de formalización, de énfasis en inversión privada, en el capital semilla, programa Jóvenes Productivos, programa Empleo Joven con Futuro. Luego está pobreza, ¿no? Y aquí JP tenía un énfasis en agricultura familiar, y era interesante, ¿no? Su contraste, ¿no? De que JP va a reforzar la agricultura familiar en contraste al impulso que más bien ha tenido la agroexportación en estos últimos años, ¿no? Precisamente a manos de Fuerza Popular y sus aliados, ¿no? Que han dado nuevas exoneraciones tributarias a la agroexportación, cuando en realidad lo que hay que fortalecer es la agricultura familiar, ¿no?
Y bueno, en esa misma línea se habla de apoyo a las MIPES, apoyo al empleo juvenil, mientras que Fuerza Popular lo que hace es énfasis en continuar con los programas o la arquitectura de programas sociales ya existentes, como Pensión 65, el programa Contigo, el programa Juntos, entre otros. Entonces aquí podemos ver un poco, mientras JP apuesta por una transformación productiva y énfasis en derechos, Fuerza Popular apuesta por instrumentos ya conocidos, ¿no?, de alivio monetario y de articulación con el mercado. Finalmente, en cuanto a derechos de las mujeres, que me parecía importante no dejar de mencionarlo, en el discurso también, ahí creo que ambos partidos fallaron totalmente, porque en el debate técnico, todos sus técnicos, salvo en el caso de Fuerza Popular, por la presencia de una persona, pero todos eran hombres, ¿no? Entonces, tampoco nos dice mucho sobre la visibilidad que se quiere dar a las mujeres, ¿no? Partiendo de un gabinete, de un cuadro, de cuadros técnicos con presencia masculina fuertemente, ¿no? Pero bueno, en términos discursivos, al menos Juntos por el Perú habla pues de educación sexual integral, de salud sexual y reproductiva, del combate a la violencia de género, nombra al menos en su plan de gobierno a los pueblos indígenas, a los afrodescendientes, a la población LGBTIQ, a las personas con discapacidad. Mientras que ahí sí hay una diferencia con Fuerza Popular, ¿no?, que se adscribe más bien a un discurso más pro familia, ¿no?, porque están pues adscritos más a este marco conservador, ¿no?, que defiende la vida desde la concepción, la primacía parental en la educación, que los padres tienen que tener mayor control sobre la educación de sus hijos. Y ahí en realidad hemos visto también en los hechos cómo en general el Congreso en su conjunto se ha comportado pues de espaldas a los derechos de las mujeres, ¿no? No solo Fuerza Popular, o sea, en realidad hemos visto cómo se ha desmantelado el enfoque de género en las políticas públicas, se ha destruido la educación sexual integral, ¿no? Entonces ahí sí creo que es un tema donde hay bastante que aprender de ambos, y en general los distintos partidos, ¿no?, no han sabido estar a la altura de la igualdad de derechos para las mujeres, y lo hemos visto, pues como digo, en cosas muy concretas, como la eliminación del enfoque de género en la educación y la eliminación del enfoque de género en las políticas públicas, y una serie de proyectos de ley que han sacado o que pretenden seguir sacando, que destruyen todo lo avanzado, todo lo que ya habíamos conquistado en términos de derechos para las mujeres y para la población sexualmente diversa, ¿no? Y ahí creo que sí, el desafío es doblemente, es muy grande, ¿no? Bueno, finalmente, viabilidad sobre los planes de gobierno, porque nuevamente los planes de gobierno también deberían indicar cómo es que pretenden alcanzar las metas que se trazan, y ahí ambos fallan, ¿no? Ninguno de los dos muestra un costeo integral de sus planes, de sus políticas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, JP habla de 8% del PBI para salud, 1% en protección infantil, en becas, habla de crédito barato, de vivienda, de derechos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué se financia primero y con qué ingresos, ¿no?, si se pretende cubrir tantas cosas? Mientras que Fuerza Popular promete un déficit al 1%, y al mismo tiempo que promete bajar el déficit fiscal, promete también seguridad intensiva, transferencias, programas sociales, programas de transferencia condicionada, vivienda, títulos, obras. Entonces, ¿cómo se va a sostener todo esto sin recortes sociales, ¿no? Entonces, el apoyo que se dé, en este caso, que se da a Juntos por el Perú, debe venir también acompañado de una exigencia pública de, ok, demuéstrame cuáles son tus prioridades, pero también cómo las vas a financiar, ¿no? Y ya, conclusiones, finalmente. Rechazar el fujimorismo es una posición democrática, es la opción, ¿no? Tanto por su legado en los años 90 como por su legado en estos últimos 10 años que han liderado el autoritarismo parlamentario. Entonces, es la opción. El voto nulo más bien no bloquea el retorno del fujimorismo al poder, ¿no? Porque o sea, no es útil en la práctica, ¿no? Puede ser un voto de conciencia, pero no es útil para impedir, para cerrarle el paso al fujimorismo. En ese sentido, y bueno, analizando ambos planes de gobierno y también las intervenciones públicas, JP representa una posición socialmente más transformadora,
¿no? Mientras que Fuerza Popular afirma el continuismo del modelo económico y el orden como marca. Pero claramente el apoyo que se le dé a Juntos por el Perú debe ser pues un apoyo crítico, un apoyo vigilante, que exija compromisos democráticos, que exija políticas anticorrupción, un gabinete técnico, político, y reformas de fondo también, ¿no? Entonces, no es un apoyo gratuito, es un apoyo que requiere más bien involucrarse activamente en este tiempo y exigir que estos compromisos se sostengan, ¿no? Finalmente, solo quiero decir de que, de acuerdo a las últimas encuestas, ¿no? El fujimorismo estaría liderando la intención de voto, ¿no? No está tan pareja. Al inicio empezó con más o menos un empate, pero ahora el fujimorismo tiene una ventaja según las encuestas. Siento en lo particular que el movimiento antifujimorista no es tan fuerte como lo fue en las elecciones anteriores. Y creo que todo este contexto sí exige de nosotros que que tengamos pues una posición clara, ¿no? Y de cierre frontal contra el fujimorismo, ¿no? Y en ese sentido la invitación a poder tener un apoyo crítico a la otra opción. Bueno, finalmente, nada, quedo abierta a sus comentarios, a sus preguntas y a las discrepancias si las hay también, por supuesto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rocío. Este espacio es justamente un espacio plural, ¿no? Donde todos pueden opinar y dar sus puntos de vista. Pero en este caso vamos a insistir en que se centren en la pregunta. 30 segundos. Grimaldo Serna, por favor, su pregunta. Brevemente, por favor, ¿ya? Yo. Compañero Marcos, mis felicitaciones por el programa y a los excelentes expositores también. Yo creo que hay algunos problemas que observo, yo quiero observar porque no me queda mucho tiempo. Entonces, que son de carácter de exposición de los cuadros técnicos, y ojalá eso no ocurra también el domingo con los candidatos, porque estamos saliendo muy tibios. Eso no abona a la masificación de las masas, al apoyo que deberíamos tener, sino contrariamente, parece que la que estuviera más rebelde un poco es Keiko Fujimori, por lo menos se demostró el domingo. Entonces yo creo de que esa cuestión habría que corregir, pero por otro lado, también hay que decir de que estos problemas son de carácter estructural, quiero decir de carácter económico, político y social, y sobre eso casi no está muy claro. De igual manera, en lo político también hay asuntos de carácter estructural que habría que cambiar, habría que también enfatizarlos bien para el mensaje del próximo domingo. Creo que la Fujimori en esta ocasión, pues no está siendo tan sometida como lo fue en el gobierno o en la ocasión anterior, porque ahora ocurre de que ya no existe ese grupo social que era potente a nivel nacional, con Keiko nunca más, ahora desapareció todo eso. Entonces habría que también ver ese tema a fin de que volvamos nuevamente en los días que nos quedan a trabajar el asunto. Yo quiero entonces aportar con eso, y no sé si los exponentes, magníficos exponentes, puedan decir que esto es de carácter estructural, no es otra cosa. Si la estructura no se soluciona, no se va a solucionar nada. Cuando digo estructural, gracias, mi querido Marco. No, más bien, muchísimas gracias a usted. Grimaldo Serna es un dirigente, secretario general de la CGTP de Cajamarca y con una larga trayectoria y experiencia. De allí la agudeza y de su intervención y aporte. Hugo Dávila. Muy buenas noches, compañeros. Nuevamente, disculpen la interrupción. En relación a la crítica realizada por el equipo
del fujimorismo, ¿no? En el último debate, ustedes venían haciendo un análisis sobre ello y también respecto a los derechos de la mujer. ¿Cómo considera que hoy la ciudadanía ve o evalúa al candidato o candidata, sino también al equipo que está detrás de ellos, a la diversidad que existe y la representación y pluralidad de aquellos que son parte del equipo político de uno u otro candidato? Muchas gracias. Gracias, Hugo. ¿Alguna otra intervención? Había ahí Gerson Emilio. Por favor, Gerson. Compañero, buenas noches nuevamente. Solamente poner los puntos claros como una parte que el fujimorismo pone. Hay que buscar la prevención también en algunas cosas, en el tema de la alimentación para los niños, para que no lleguen a anemia, y también reestructurar bien el tema de la salud. Si hay personas que no se cuidan en el tema de la salud y llegan a puntos críticos, hay que brindar también la salud, o sea, que sea accesible para toda la población, porque hay veces hay instrucciones que nos dan los enfermeros, todo para poder equilibrar nuestra salud, y no hacemos caso. Y en el desequilibrio llega que tengamos unas enfermedades y no cuidamos el proceso de las enfermedades, llegamos a estados graves de esas enfermedades. Y en el caso para brindar la salud y que no lleguen a estados graves, es reestructurar el tema de la salud, ¿no? Y también de la alimentación, enfocarnos bien en esos dos puntos. Importante intervención, compañero Gerson. Gracias. Y gracias. Está Cleveland Blodig, por favor. Sí. Buenas noches, doctora Pereira. Mi pregunta es muy puntual. En la agenda social, en este contexto de la segunda vuelta, no sé si usted también ha analizado el rol de las municipalidades, ya que usted sabe que el manejo del vaso de leche, de los comedores, también el tema del presupuesto participativo, que muchos de los ciudadanos no lo conocen, pero hay dineros que definitivamente tendrían que ser manejados democráticamente y que, sin embargo, usted verá en el contexto de la mayor parte de municipalidades no ocurren. Esa era mi pregunta puntual. Muchas gracias. Mil gracias también, Clever. ¿Alguna otra intervención? Creo que Gerson, bueno, ya Gerson habló. ¿Benjamín Romero iba a intervenir? ¿Alguien más va a intervenir, por favor? Bien, Jorge Rivera va a intervenir. Sí. Ya. Buenas noches. Buenas noches. Se ha mencionado el campo de la salud, pero en el campo de la salud hay ahora una problemática bastante seria y que es promovida precisamente por estos elementos que han estado en el gobierno al guerrazo. La realidad es que la seguridad social está perdiendo y ha perdido su autonomía administrativa, y también el hecho de que no pueden renovar todo su equipo y también capacitar a su personal por la interferencia que hacen los señores puestos a dedo por Acuña, que ya se había comenzado a repartir prácticamente así como los anteriores gobiernos de derecha que han cogobernado con Fuerza Popular, el APRA, Acción Popular y todos ellos. Bien. Están pretendiendo apoderarse de la parte económica de la seguridad social, exonerando, ojo, creándole forados a la seguridad social, por ejemplo, con la agroindustria, y también exonerando parte de los trabajadores del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud. Y encima se han dado el lujo de llevar una cantidad enorme, como si fuera un premio, de los trabajadores del Ministerio de Salud hacia la seguridad social para interferir y desprestigiar a la seguridad social. Eso no debe permitirse y se debe respetar la autonomía de la seguridad social. ¿Por qué? Porque es un derecho de los trabajadores que fue conquistado en base al sacrificio y la lucha de los trabajadores. Ese es el respeto y la dignidad que deben tener los trabajadores, que deben hacer respetar la seguridad social. Eso es todo. Mil gracias, Jorge. Por favor, cierre su audio. Ya tenemos varias preguntas.
creo que ya ahí nos podríamos quedar. Siempre quería darme la oportunidad también de preguntarte, Rocío, siendo esto una situación grave para la sociedad peruana, luego de 35 años de fujimorismo, ¿por qué hoy los partidos políticos no, no se han pronunciado, no a través de comunicados, sino pronunciado a través de sus acciones y el peso que puedan tener en sus organizaciones sociales? Es preocupante que en el tema de alimentación, agricultura, la CNA, la CCP y otras organizaciones no digan absolutamente nada. No es posible que las organizaciones sindicales, las centrales sindicales, ¿no? La CU, la CGTP y otros estén totalmente callados. No es posible que las principales federaciones, algunos dirigentes acá presentes, no hayan dicho absolutamente nada sobre esta campaña. ¿Por qué la ausencia de las organizaciones sociales, ¿no? Y ese silencio que llamaba el compañero Grimaldo Serna con respecto a estas instituciones, ¿no? Y bueno, ese era el fondo de mi pregunta. Ahora sí, Rocío, el tiempo es tuyo. Listo, sí, no, muchas gracias porque creo que son varias preocupaciones que compartimos. Juntando un poco la primera del compañero Grimaldo y también la tuya, Marcos, yo también siento de que el antifujimorismo no está tan fuerte como en ocasiones anteriores, como en elecciones anteriores, ¿no? Y creo que ahí hay varias cosas que explorar, varias tareas que hacer, ¿no? Por un lado, con las nuevas generaciones, ¿no? Que no han vivido, que no conocen, que tienen referencias muy vagas de lo que significó el fujimorismo, ¿no? Muchos jóvenes, estudiantes o jóvenes en general, que cuando tú les preguntas, en verdad no tienen mayor contexto de lo que significó el fujimorismo en los 90. Entonces creo que hay mucha pedagogía política que hay que hacer, ¿no? Y que sí, que es responsabilidad de los partidos, que es responsabilidad de las organizaciones sindicales. Ciertamente el tejido social en nuestro país está bastante debilitado, ¿no? No tenemos un sistema de partidos fuerte, ¿no? Tenemos más de 30 candidatos y partidos que de elección en elección cambian de nombre, ¿no? Y las organizaciones sociales también son bastante débiles, no tenemos pues la fuerza que se tenía en los 80s tal vez o antes, ¿no? Entonces sí hay un tema ahí, tanto en la arena de lo social como en lo político que trabajar, ¿no? Pero precisamente son esos los actores, es la sociedad civil la que debería ser la llamada a tener una voz crítica en este momento, ¿no? A tener una voz y una postura firme contra el fujimorismo y alertar sobre el peligro que significa, ¿no? O sea, ellos ya tienen el control de las instituciones supuestamente autónomas, ahora van a tener el control del Senado, haciendo alianza con Renovación Popular y otros, y solamente les falta el Ejecutivo, ¿no? Y lo pueden tener, lo pueden tener. Y una vez que tengan el control del Ejecutivo, van a tener el control total, ¿no? Y no se van a quedar solo 5 años en el poder, se van a repetir todo lo que han aprendido del legado de los 90, ¿no? Entonces sí nos encontramos ante una situación muy grave, ¿no? Muy delicada. Entonces sí creo que en estas semanas que quedan, hay que hacer todos los esfuerzos, ¿no? Por tratar de revivir un poco este tejido social y tratar de convencer, de hacer pedagogía política, de hacer campaña contra el fujimorismo, ¿no? El peligro es muy fuerte, ¿no? Y bueno, ahí también el compañero Hugo Dávila hablaba sobre los equipos, ¿no? Los equipos técnicos. Ahí yo creo que se ha hecho un importante esfuerzo, ¿no? Que Juntos por el Perú hizo un importante esfuerzo de convocar a los técnicos, digamos, de izquierda, ¿no? El compañero Gustavo Guerra García, que estuvo hace un momento, a otros compañeros, ¿no? A Oscar Dancura, a Pedro Franque, a Hernando Ceballos, etcétera. Porque, bueno, son los técnicos, ¿no? Que la izquierda tiene y hay que convocarlos, ¿no? Y si en algún momento hubo algún tipo de tensión entre los grupos de izquierda, en este momento más bien nos toca sumar, ¿no? Nos toca sumar esfuerzos. Y creo que ahí es interesante que se sigan haciendo todos los esfuerzos por tener un gobierno de ancha base, un acuerdo por la gobernabilidad bastante amplio. He leído hace un momento que el partido Obras y ahora Nación, ambos han ya manifestado su respaldo,
¿no? A la candidatura de Roberto Sánchez, y están bien, ¿no? Esas son las señales que debemos tener. Entonces, sí, creo que está bien que mientras más plural sean los equipos técnicos y mayor la convocatoria que se pueda hacer, está muy bien, ¿no? Pero claro, también, ojo, existe el riesgo de que pasada la segunda vuelta, luego, o sea, se olviden del equipo técnico, ¿no? Y nos den ahí se desconozca o se ignore, ¿no? Entonces también hay que tener una postura pues vigilante, ¿no? Sobre salud, ¿no? Gerson nos hablaba de la anemia, de la alimentación, de la salud, y sí, ¿no? Coincido en que es muy importante el tema de salud, como Jorge Rivera también lo mencionaba, la salud ha estado pues en las peores manos, ha estado en todos los puestos a dedo que se han puesto para el grupo de Acuña y compañía, ¿no? Entonces, yo creo que hay dos cosas, ¿no? Por un lado, creo que hay que fortalecer el primer nivel de atención, y en ese sentido creo que es un acierto la propuesta que el vocero Hernando Ceballos, ¿no? Mencionó en el debate técnico. Hay que fortalecer el primer nivel de atención, ¿no? La mayoría de las enfermedades, la mayoría de las complicaciones, el 80% de enfermedades son solucionables en el primer nivel de atención, en las postas, ¿no? No hay que ir al hospital, no hay que congestionar el hospital, no hay que saturarlo, se puede resolver en una posta, en un centro de salud, pero claro, hay que cambiar el orden de prioridades. La mayor parte del presupuesto actualmente va a los hospitales y más bien se desatiende, no se fortalece el primer nivel de atención. El 90% de los establecimientos de salud de las postas están cayéndose, ¿no? Con una infraestructura deplorable, sin materiales, sin insumos médicos, con alta rotación del personal médico, no todos tienen personal médico, entonces hay muchas deficiencias, ¿no? Y es ese el primer nivel de atención el que hay que priorizar, y ahí creo que fue un acierto de Ceballos, ¿no? En plantear este tema. Y sobre salud, yo creo que hay que reformarla, hay que fortalecerla. En ningún caso creería yo que hay que privatizarla, ¿no? Porque, por ejemplo, hay voces que dicen privaticemos esa salud, ¿no? Se podrían tal vez evaluar algunos mecanismos privados para cosas muy puntuales, ¿no? Como la construcción de un hospital, pero la gestión de salud tiene que ser pública, ¿no? Porque es un servicio público. Y el privado funciona con otra lógica, la lógica de lucro. En cambio, el público funciona con una lógica de servicio, ¿no? Entonces, ahora, claro, esto no quiere decir que no hay que reformarla, más bien hay que reformarla, tiene que seguir en manos públicas, pero hay que reformarla porque hay muchos intereses, durante mucho tiempo funcionó como la caja chica, entonces hay que reformarla de fondo, ¿no? Y sobre el tema municipal, porque se habló también, me preguntaron por los programas sociales como Vaso de Leche, comedores, y el presupuesto participativo, que creo yo que el presupuesto participativo o sea, creo yo ya que es un saludo a la bandera, ¿no? Que en realidad nació como un mecanismo de participación, pero en la práctica no es un mecanismo vinculante y se termina decidiendo lo que desde la gestión municipal se decide, no es realmente un espacio convocante, un espacio participativo. Creo que son mecanismos que hay que repensar, que hay que fortalecer. En Vaso de Leche y en comedores hay que trabajar todo el tema de filtración, todo el tema de subcobertura, hay que sean realmente programas sociales sin corrupción, ¿no? Que lleguen realmente a los beneficiarios que se requiere. Y este va a ser seguramente el tema de las elecciones municipales, ¿no? No olvidemos que en octubre tenemos elecciones municipales, ahorita todos estamos concentrados en lo nacional, pero en las elecciones municipales también se juega mucho y estos temas son importantes para la ciudadanía, entonces creo que también va a ser importante conversar de eso más adelante. Y bueno, eso es lo que puedo comentar, les agradezco nuevamente por el espacio, y más bien hagamos un esfuerzo en estos días que quedan por impedir, ¿no? que el fujimorismo pueda llegar